Hola chicas, chicos. Hoy les voy a hablar de lo que son las tablas dinámicas, que es una herramienta muy poderosa que tiene el programa Excel para trabajar con base de datos, en la cual nos facilita enormemente lo que es el análisis, resumir los datos, organizarlos para obtener un resultado. Em, la tabla dinámica es una herramienta muy poderosa para trabajar con muchos datos porque nos simplifican todo. Nos simplifican el estar seleccionando los datos para poder encontrar un determinado valor. Nos permite modificarlo. De hecho, se llama tabla dinámica por el dinamismo que tiene y la facilidad que tiene para ir cambiando los datos de un lugar a otro o las funciones que quiero colocar o aplicar en nuestra tabla. Aquí les voy a dar un ejemplo con una tabla pequeña que tiene datos como por ejemplo años. Aquí se están analizando dos años, el 2005 y el 2006. Tiene mes, monto de venta, vendedor, zona y producto. Entonces con estos datos vamos a ir generando nuestra tabla dependiendo de lo que andemos buscando. Todo esto va a ser dependiendo de lo que nosotros queramos. Por ejemplo, voy a cliquear en cualquier lugar de nuestra base de datos para que cuando seleccionemos insertar una tabla dinámica, el programa reconozca toda nuestra base de datos en forma rápida y sin estar seleccionando todo, sobre todo cuando tenemos muchos datos, porque muchas veces uno en la explicación no muestra gran cantidad de datos para no complicar, para hacerlo más simple y se entienda. Pero en la práctica uno se va a encontrar muchos datos, por lo tanto el, digamos, el tomar una decisión para que se simplifique nuestro trabajo es importantísimo. Entonces uno de ellos es cliquear en cualquier parte de nuestra base de datos. Luego en el menú insertar aparece el primer botón tabla dinámica. Y ahí, por el hecho de haber cliqueado previamente, en forma automática selecciona toda nuestra base de datos, que como les decía es súper cómodo. Ya, aquí ya está seleccionado el rango de datos que vamos a analizar. Aquí está la opción de obtener los datos de una fuente externa desde otro programa. Y aquí están las herramientas como para ubicar o posicionar la tabla dinámica. Tenemos una hoja de cálculo nueva. Esto va a crear una hoja nueva a las que ya están. En este caso crearía una hoja número 4 y ahí colocaría la tabla dinámica. O puede ser una hoja de cálculo existente. En este caso nosotros debemos decirle en qué lugar queremos. Si queremos en la hoja 1, en la hoja 2, en la hoja 3. Por ejemplo, yo me voy a quedar en esta misma hoja como para ir haciendo una comparación con los datos. Es muy importante tener en cuenta que el programa siempre crea dos filas de datos arriba de la celda que nosotros marcamos. Esto quiere decir que esas dos filas de datos debemos dejarlas libres. ¿A qué me refiero? Si yo la quiero posicionar acá, está bien porque tengo esa fila, una y dos filas para que el programa le agregue esas dos líneas. Ahora, si yo marco aquí, ahí ya estoy mal porque no le estoy dejando espacio. Lo mismo si la quisiera dejar aquí abajo, mínimo tengo que marcarla ahí para que me deje dos líneas libres. Mínimo. Yo voy a marcar, por ejemplo, ahí y voy a aceptar. Ahora, apareció la tabla dinámica. Ojo, dependiendo de la versión, a veces no aparece exactamente como está acá. Pero una vez que vamos agregando los datos que vamos a analizar, se le empieza a dar forma a la tabla dinámica. A veces aparece como una tabla muy pequeñita que nos asusta un poquitito porque no sabemos cómo, digamos, cómo ingresarle los datos. Pero aquí vamos a ir viendo cómo se hace cada uno de esos pasos. Ya, primero, la tabla dinámica tiene cuatro campos que nosotros debemos ir trabajando. No se tienen que llenar todos los campos, no es que sea obligación llenar los cuatro campos. Uno va llenando los campos dependiendo de lo que anda buscando. Si basta llenar dos campos y le va a dar el resultado que anda buscando, espectacular, y se deja así. Eh, Importante, hay algunas pequeñas reglas en la confección de una tabla dinámica que primero, acá en el campo valor, que es este, deben ir los datos numéricos que vamos a analizar. Que en este caso el único dato numérico analizable es monto de venta. Si bien es cierto año
También son números, pero no se incluyen en la zona donde se van a aplicar las funciones matemáticas, por así decirlo. Entonces, en este caso sería monto de venta. Esa es una de las reglas más importantes, que en ese campo van a ir los datos que vamos a analizar. Luego aparece el campo fila, que es ese. Todo este es el campo fila y este es el campo columna. Y arriba el campo filtro. En el campo fila y en el campo columna va a depender de cómo queramos visualizar los datos. El resultado va a ser el mismo. El mismo. Lo único que se van a mostrar de una manera diferente. Y ahí es donde nosotros debemos escoger si queremos visualizarlo de un punto o desde otro punto de vista. Y por último, el campo filtro, que se utiliza para hacer agrupaciones como más generales. Veamos un poquito para ver cómo funciona. Acá tenemos los campos que podemos configurar en nuestra tabla dinámica. Estos campos son nada más que los títulos, fíjense, año, mes, monto de venta, vendedor, zona y producto. Los mismos. Entonces, como yo les dije, acá deben ir los datos numéricos que vamos a analizar. Como monto de venta es el único dato numérico que tenemos, vamos a tomar monto de venta y aquí tenemos dos opciones. Tomarlo y arrastrarlo a la tabla dinámica, ahí está, y lo suelto. Y se empieza a generar la tabla. O arrastrarlo acá. Acá está lo mismo, si se fijan, valores, lo acabo de colocar, monto de venta, que es el que coloqué ahí. Por lo tanto, yo lo puedo arrastrar aquí o lo puedo arrastrar acá. Por ejemplo, voy a continuar acá, porque a veces ahí, como se puso más chiquitita la tabla, a veces nos complicaba un poquitito. Ya. Por ejemplo, voy a tomar producto y lo voy a arrojar a columnas. Y voy a tomar mes y lo voy a arrojar a fila. Aquí ya tengo una tabla dinámica simple, fácil, rápida, en donde puedo analizar los datos que acabo de colocar. Entonces, acá, como tengo las agrupaciones por mes y por producto, yo puedo ir filtrando dependiendo de lo que quiero ver. Le voy a dar el formato monetario primero. Ya. Acá en el total general, voy a agrandar un poquitito la imagen. Aquí hay un total general que en este caso es la suma. Aquí me dice la función que se está aplicando. Suma. Esto es la suma de estos datos. O sea, eso, la suma de eso es ese total. La suma de eso es ese total. Lo mismo acá, pero acá es hacia el lado. Ese total es la suma de todo eso. Ese total es la suma de todo eso. Ese total general ahí coincide que es la suma de todo eso, que es lo mismo que sumar todo eso. Como les decía, en una tabla dinámica podemos cambiar los datos en forma rápida. Si por ejemplo quiero ver quizá otra forma y voy a cambiar los datos en vez de que producto esté aquí en el campo columna, que esté en el campo fila. Y lo tomo acá, lo arrastro hacia acá. Ahí ya me ha dado otra visualización que quizá no es tan clara. Tomo mes ahora, lo arrojo a columna, lo arrastro a columna. Y si se fijan, lo único que cambió es que los resultados que estaban aquí abajo anteriormente, ahora están aquí al lado. Y los que estaban aquí al lado, ahora están aquí abajo. Por lo tanto, los resultados son los mismos. Ese total general es el mismo que había anteriormente. Lo único que cambia es cómo se ve la tabla. Por lo tanto, ahí cada uno visualiza o coloca los datos dependiendo cómo le parezcan más útiles o atractivos. De hecho, lo voy a dejar como estaba antes y asegúrense de recordar este valor para que vean que efectivamente no cambia. Miren, 172.227. Traten de memorizar esos y fíjense que al cambiar esos son los mismos, son exactamente los mismos, sino que cambia el orden, nada más que eso. Yo en este caso prefiero esta porque es una tabla más compacta, como en el caso anterior estos datos estaban aquí, se alargaba mucho mi tabla. Ya, entonces, ¿cómo se hace el filtrado de los datos que queremos analizar? Igual que
en la función de los filtros, nosotros pinchamos la flecha y seleccionamos solamente lo que queremos analizar. Por ejemplo, queremos analizar los meses de julio, septiembre y noviembre. Voy a sacar los tres primeros. Solamente eso quiero analizar porque me pidieron ver las ventas en ese tiempo. Por lo tanto, si se fijan, automáticamente me muestra el total con los datos que yo seleccioné de una manera fácil, rápida. Lo mismo en productos. Si quiero sacar del análisis el producto lácteos, de una forma rápida y simple encontramos los totales sin entrar a que si fuese una fórmula, variarla completamente para poder encontrar un resultado. Para volver a visualizarlos todos, se pincha en el filtro y nuevamente seleccionar todo. Se pincha en el filtro, seleccionar todo. Ahora, en este caso, la función que estoy aplicando es una suma, o sea, este resultado es la suma de todo eso. Si yo quisiera no tener una suma, por ejemplo, tener un promedio, eh, se cambia la función que se le está aplicando. Hay varias maneras de cambiarle la función, que también dependiendo de la versión de Excel que tengan, va siendo más fácil el colocar una u otra. Le enseño tres formas, por lo tanto ahí se quedan ustedes con la que quieran ocupar. Una de ellas es pinchando con el botón derecho del mouse aquí en cualquier zona de los datos, luego configuración de campo de valor, y aquí me aparece las funciones que yo puedo aplicar en la tabla dinámica. Por ejemplo, un promedio. Aceptar. Ahora, el total general que se está viendo acá ya no es una suma, es un promedio. Aquí me dice promedio, promedio de monto de venta. Otra alternativa de cómo cambiarlo es, acá en valores dice promedio, se le hace un clic, no con el botón derecho, con el botón izquierdo, un clic, configuración de campo de valor, y aquí se cambia el dato que se quiere mostrar. Por ejemplo, que me muestre el máximo. Entonces aquí el máximo son 9805, que corresponde a ese. Ahí corresponde a ese. Y la tercera manera de cambiarlo es con un doble clic aquí donde muestra la función que se está aplicando. Ahí, doble clic. Y se nos abre también la configuración del campo. Voy a volver a suma. Ahora, si yo quisiera hacer un análisis más general, por ejemplo, nos están pidiendo de analizar los datos según los vendedores. Quiero ver quién está vendiendo más, quién está vendiendo menos. Aquí voy a hacer una agrupación más global. Voy a tomar vendedor y lo voy a arrastrar al campo filtro. Si se fija, antes de llenar el campo filtro, podía utilizar perfectamente la tabla dinámica. Como les dije anteriormente, no es que tengamos que llenar los cuatro campos. Uno llena los campos necesarios para que encuentre lo que uno anda buscando. Ya, pero acá podemos hacer un análisis más global. Y aquí quiero ver lo que vendió el señor, por ejemplo, González. Aceptar. Y aquí los datos que me está mostrando son solamente del vendedor González. Ya no está incluyendo en el análisis los datos del vendedor Fernández. Por lo tanto, puedo agruparlos de una manera diferente. Fernández ahora. Ahora, esas son las ventas del señor Fernández. Estoy agrupando los datos de una manera diferente para encontrar los resultados que quiero. En este ejemplo hay solamente dos vendedores, pero por ejemplo podrían ser mucho más vendedores, y si quiero analizar a más de uno a la vez, se marca esa opción y ahí yo puedo marcar los que necesite. Porque si la desmarco, aquí es uno o es el otro, no me deja los dos. O sea, los dos en forma independiente a menos que marque ahí arriba. Ahora voy a seleccionar todo. Si quiero cambiar el análisis, en vez de analizar por vendedor,
quiero ver la zona, tenemos zona norte y zona sur, quiero ver dónde se está vendiendo más, así que puedo cambiar el análisis. ¿Cómo lo hago? Tomo el vendedor, lo pincho y sin soltar lo arrastro hacia afuera y aparece una cruz. Si aparece una cruz es porque lo va a eliminar, lo suelto y lo elimina, ya lo quitó de ahí. Entonces ya puedo tomar, por ejemplo, zona y arrastrarlo a filtro. Y ahora yo puedo ver por zona. Zona norte, solamente datos que se hicieron o se vendieron en la zona norte del país, o si no, zona sur. Entonces aquí los datos los puedo ir cambiando de una manera sumamente fácil, rápida, dinámica. Un detalle, un pequeño detalle, pero a veces nos confunde. Esta tabla o esta ventana que está aquí al lado se visualiza cuando tenemos cliqueada nuestra tabla dinámica. Me refiero a que si yo hago clic afuera de la tabla, desaparece. Si la quiero volver a ver, hago clic dentro de la tabla y ahí aparece nuevamente. Por último, el programa nos genera una serie de reportes o, o genera una tabla con un detalle de los datos que están involucrados para llegar a un determinado valor. Por ejemplo, ya yo voy a analizar los datos en la zona sur, voy a incluir solamente algunos meses, por ejemplo enero, marzo y mayo, y voy a quitar las verduras del análisis. Ya, tengo esos datos. Y por ejemplo, me dice que el producto eh, carne, por ejemplo, en la zona sur en enero eh, se vendió 8.819. Pero quizás llegar con ese valor tan simple no entrega muchos detalles. Entonces, si nosotros le hacemos doble clic a ese valor, doble clic, el programa genera automáticamente un detalle con todo lo que se consideró para llegar a ese valor. De hecho, si yo sumo esto, 8.819, que son los 8.819 ahí. Hagámoslo de nuevo, pero con más datos para que se vea una tabla un poquito más considerable. Voy a colocar todos y voy a colocar también todos los meses. Por ejemplo, para llegar a ese valor, doble clic y ahí está la tabla con esos datos. Si yo sumo todo eso, me va a dar el valor que está ahí. Entonces genera reportes. Aquí están las hojas que va creando, aquí está mi hoja original. Eso, chiquillos, les voy a dejar con una serie de ejercicios para que desarrollen. Nos vemos.